en diversos temas, digamos, empezó con numérico, pasó a probabilidades con resultados muy finos, ha hecho incursiones interesantes en la estadística, de modo que seguro que vamos a disfrutar de su charla. Y además es un buen amigo. Gracias, Y Ricardo. somos los 2K todavía. No te entendí, ¿qué? Y somos los 2K todavía. Así es. Así es. Uy, se trabó el video, perdón. Esto pasa con mi... No sé qué pasó. Creo que me escuchan, pero no me... Estoy congelado, ¿no? ¿Es así? Ahora sí. A ver, esperen que... A ver, ahí está. Bueno, nada, gracias por la presentación, Ricardo, y gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá entre tantos amigos. La verdad es un gustazo que me doy. Así que les voy a compartir pantalla, así pasamos directo a lo que nos compete hoy. Entonces, justamente un poco relacionado con lo que decía Ricardo, les quiero contar de un problema que tiene mucho de probabilidad y mucho de estadística también. Es una cosa en la que empezamos a trabajar con Matt Jonker y con Facundo Sapienza, que bueno, con Facu estábamos buscando un tema para su tesis de licenciatura ya en la U hace ya unos años, y él en simultáneo estaba trabajando en Aristas, que es una consultora de matemática que lidera Matt, con Leo Goechi. Y bueno, y a raíz de un problema que tenían ahí, Facu se apareció con una idea, y que bueno, que era para resolver un problema concreto que tenían ellos, pero que cuando empezamos a escarbar un poquito, había un montón de probabilidad y de matemática linda para hacer ahí, así que nos metimos. Y bueno, y después de un tiempo terminamos llamándola así distancia de Fermat, tenemos que decirle Fermat porque tenemos un coautor francés, entonces nos reta, no nos reta, Matt no nos reta nada, pero después se le pega los argentinismos y lo retan a él cuando va a Francia. Entonces, bueno, le pusimos así, distancia de Fermat, y bueno, les voy a contar un poco de teoría que hicimos, que probamos teoremas en relación a esto, y otras aplicaciones también en las que trabajamos ahí con ellos y después con otra gente seguimos. La verdad que estamos bastante entusiasmados con esto. Entonces, acá tienen la lista de gente con la que estamos trabajando. Empezamos, como les decía, con Matt y con Facu, y bueno, se fue sumando gente con distintos proyectos. Franco empezó su doctorado con esos temas. Ahora estamos trabajando con Eugenio Borghini y Jimena Fernández en aplicaciones a estimaciones de la topología de variedades, que en realidad eso provino de discusiones con Gabriel Mindling, que es físico, dirige el laboratorio de sistemas dinámicos acá en Exactas de la UBA, y tiene unos datos buenísimos sobre el canto de los canarios, que ellos, es lo que estudian ellos. Facu Sapienza se los conté, y con Gonzalo Sarabia y Esteban Tabac, y junto con Facu Sapienza estamos trabajando en aplicaciones a problemas de transporte óptimo en relación a esto. Veo que se congeló de vuelta mi video, pero supongo que las transparencias pasan. ¿Vieron pasar la transparencia? Sí, sí. Bueno, entonces el problema es el siguiente. Lo voy a describir como problema matemático porque me parece lindo como queda la descripción. Tenemos una variedad una superficie de dimensión D chiquita, que está metida en espacio euclidio de dimensión D grande, que típicamente D chiquita puede ser mucho más chica que D grande, pero no necesariamente, a veces no. Y entonces lo que hacemos es samplear n puntos independientes con cierta densidad, que llamamos f, en esa superficie. Y bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos n puntos que fueron sampleados en forma independiente en esa superficie, y lo que queremos hacer es decir lo que podamos sobre la superficie y sobre f. Sobre las dos cosas nos interesan, poder decir algo sobre f y sobre la superficie. Entonces, esa es la pregunta, si se puede aprender algo de la geometría, de la topología, la dimensión, las distancias, etc. Esa es la pregunta. Entonces, la forma que lo pensamos es así: tenemos una sabanita y tenemos una densidad.
definida sobre esa sabanita. Eso que ven ahí en verde y en lila, la idea es representar los subconjuntos de nivel, o sea, como que pueden pensar como que tiene una mezcla de dos gaussianas sobre esa superficie. La gaussiana violeta tiene varianza más chica, la gaussiana verde tiene una varianza más grande, y entonces, bueno, vamos a querer definir una noción de distancia, pero que esencialmente querríamos que este punto X tilde que está acá, yo no sé si me puedo hacer un puntero, ¿tiene puntero esto? A ver. Spotlight. Tu mouse lo vemos igual. O sea, ahí va. ¿No? Así hago así, a ver, bueno. Y esto, no me hizo un spotlight, no me gustó. No, pero el problema es que eso te lo va a dejar, cuando pases la siguiente slide, te lo va a dejar. Bueno, mejor dejamos de hacer pavadas. Bueno, sigamos con el mouse. Esto, bueno, ahí queda una flechita que no sé para qué está. Ahí está, miren qué bonito. Bueno, entonces, lo que les decía, este punto de acá, X tilde, querríamos definir una noción de distancia, pero que sea una distancia que cumpla que este punto X tilde que está acá, nos gustaría que esté más cerca de X2 que de X1. Entonces, eso es la distancia, o sea, lo primero que uno dice es, bueno, claro, no uses la distancia euclídea, usa la distancia geodésica de la superficie. Pero aún la distancia geodésica tiene este problema, o sea, con la distancia geodésica, este punto X tilde me queda más cerca de X1 que de X2. Y yo, supónganse que quiero hacer clustering sería, tengo un montón de puntos y quiero agruparlos, a X tilde querría ponerlo claramente con X2, no con X1. Entonces me gustaría que definir una noción de distancia que haga que X tilde esté más cerca de X2 que de X1. Entonces, ese es el problema. A ver si logro ya. Ahí está. Bueno, motivación. La primera, una posible motivación así un poco provocadora es que esto es lo suficientemente lindo. A mí como problema me parece un problema súper lindo. Así que uno podría decir que con eso alcanza, pero en realidad hay muchas más motivaciones y digamos, no fue esta la motivación original. Pero como problema, a mí me gusta esto, se lo puede plantear. Me hace acordar a los problemas de Ricardo Feynman, justamente, que siempre comentamos por acá por Buenos Aires que Ricardo siempre tiene problemas lindos. Más allá de resolver problemas concretos, son lindos. Así que, bueno, nos animamos a ponerlo esto como un problema Ricardo Feynman. Entonces, la motivación concreta, de hecho, incluso después se voy a comentar que Ricardo trabajó en cosas cercanas a estas, que lo que tiene que ver con estimación de conjuntos. Así que, digamos, un poco se pega con eso también. Entonces, esta es una posible motivación. Este es un dataset que viene del trabajo espérenme. Bueno, ya perdí el puntero. De ISOMAP, es una cosa que se llama ISOMAP, que digamos, es un método de reducción de dimensión, pero la idea es acá, fíjense, todos estos puntos son puntos que en realidad cada punto representa una imagen de una mano, o sea que están en dimensión, la cantidad de píxeles de la imagen, podría ser 500, 600, no sé exactamente cuántos píxeles tiene esta imagen. Así que digamos, son puntos que viven en dimensión 500, pero acá hay una proyección en dimensión 2, que fíjense que tiene bastante sentido, porque digamos, acá el rojito de cada. El rojito quiere decir que esta foto que está acá está representada con este punto. Esta foto que está acá está representada con este punto. Y los puntos celestes son todos los demás, ¿no? Y fíjense que, si bien los puntos están en dimensión 500, parecería ser que hay dos dimensiones importantes. Una es digamos, la rotación del puño, y otra es la extensión de los dedos, ¿no? Entonces, como que uno puede identificar dos dimensiones y posiblemente, digamos, este conjunto de puntos que están en dimensión 500, por ahí en realidad viven en una superficie de dimensión 2 o 3 o 4, y bueno, pasar de dimensión 500 a 4, como ustedes saben, tiene muchísimas ventajas para hacer un montón de cosas. Otro ejemplo interesante es el caso de un conjunto muy famoso, que es el MNIST, que es una base de datos también de imágenes de dígitos escritos a mano, son imágenes de 28 por 28, o sea que también viven en un espacio de dimensión 700 y pico,
Pero después uno se da cuenta que en realidad tiene un montón de restricciones que hace que esto viva en realidad en una superficie de dimensión mucho más chica, porque por ejemplo tengo mucho negro por acá, casi todas las imágenes tienen negro en el borde, tienen negro por todos lados, así que es de esperar que vivan en espacios de dimensión mucho más chica que 700. Y bueno, a uno le gustaría, entonces, dado que viven en un espacio de dimensión mucho más chica, por ahí la distancia adecuada no es la distancia euclídea. Si yo quiero ver cuándo dos imágenes de estas están cerca, si yo uso distancia euclídea, no parece muy adecuado. Esta flechita me quedó para toda la vida. A ver, ahí está. Muy bien, y acá tenemos otra, que esta es la que les contaba que estamos trabajando últimamente con datos que vienen del Laboratorio de Sistemas Dinámicos, y estos dibujitos los hizo Jimena Fernández. Estas, digamos, para simplificar, uno está midiendo alguna variable mientras canta un pájaro. Esto, por ejemplo, podría ser la presión de los sacos aéreos. Uno mide una variable, ¿no? Tiene un pájaro cantando, quiere entender el fenómeno ese de cómo es el canto del pájaro. Y entonces, por ejemplo, mide la presión de los sacos aéreos y le da una cosita como esta. Y una pregunta que uno se puede hacer es si en realidad lo que está viendo uno cuando ve esta señal es una variable o una proyección unidimensional de un sistema dinámico que puede describir el fenómeno, y también, digamos, la pregunta es si uno postula un sistema dinámico, o sea, un sistema de ecuaciones para modelar ese fenómeno, bueno, quiere ver si ese modelo tiene sentido o no. Y el problema que suele tener acá, uno dice, bueno, si yo propongo un modelo con ecuaciones diferenciales para modelar un fenómeno, yo podría agarrar y ver si ajusta mi serie, ¿no? Digamos, o sea, tengo un sistema dinámico y tengo unos datos de mi solución, bueno, me fijo si ajusta o no ajusta, y ahí me quedo conforme. Pero el problema es que estos sistemas típicamente son caóticos. Entonces, cuando uno tiene un sistema caótico, digamos, la solución no se ajusta ni a sí mismo, o sea que primero va a ajustar a los datos. Entonces uno no puede pedir que la curva esté cerca todo el tiempo, porque eso no pasa. Entonces lo que uno pide es que cuando mira el atractor, el conjunto atractor del sistema, o sea, las órbitas, en donde se acumulan las órbitas de ese sistema, lo que quiere es recuperar correctamente la topología. Y en realidad un poco más que la topología, pero bueno, como mínimo la topología. Ver que el conjunto de ese atractor del sistema, si es correcto o no, porque esencialmente si la topología es correcta con un poco más, o sea, no es solo la topología, sino que la dirección en la que van las órbitas también se preserve. Entonces, digamos, uno tiene dos sistemas que cumplen esto, puede decir que esos sistemas son equivalentes. Entonces, digamos, más allá de que las trayectorias por ahí se separen, cualitativamente son iguales. Entonces, hay una cosa que se llama homología persistente, que es este dibujito que está por acá, que sirve para, dado un conjunto de datos, estudiar la topología. Entonces, por ejemplo, acá, este dibujito acá que tiene este puntito acá, no sé si lo ven en azul, después si tengo tiempo lo voy a explicar un poco mejor. Este puntito acá azul quiere decir que el conjunto este que estamos viendo acá, el celestito, este conjunto celestito es haber metido esta señal unidimensional pensarla como que es una proyección de un sistema dinámico, y hay una cosa espectacular que se llama el teorema de Takens, que dice que uno lo puede recuperar de vuelta metiéndolo de vuelta en R3 o en R4, en donde no tenga que meterlo, como sistema dinámico. Entonces uno agarra esta onda que es unidimensional, la mete en dimensión 3, así, y quiere ver si tiene ciclos. Por ejemplo, también sirve para responder si es cierto que hay, digamos, si uno quiere un procedimiento automático para detectar que acá hay periodicidad, como que hay una onda y que hay 4 frecuencias distintas. Bueno, entonces eso uno lo puede ver acá, cuando tiene esto acá, tiene la variedad, y este dibujito acá dice, acá está diciendo que tiene una sola, que ese conjunto que está ahí tiene una sola componente conexa, y estos 4 puntitos están diciendo que hay 4 ciclos. Y este quinto, digamos, está medio dudoso si hay un quinto ciclo o no, pero acá está diciendo que encontró 4 ciclos. Bueno, que ustedes acá los ven acá abajo, que esto se puede descomponer claramente en 4 ciclos distintos, que cada uno corresponde a una de las frecuencias. Bueno, esa es la parte, digamos, bueno, ¿qué tiene que ver esto que les voy a contar yo de la distancia de Fermat? Bueno, que nosotros observamos que usando una distancia, está este método que se llama homología persistente, que está basado en la distancia euclidia, y nosotros vimos que si uno usa una distancia más adecuada, que refleje cómo se mueven las cosas dentro de la variedad, mejoran bastante los resultados. Entonces esa es la parte en la que estamos trabajando por este lado.
Entonces, creo que ya los convencí un poco de que está bueno tener una distancia adecuada cuando tiene puntos en dimensión grande. Podría seguir un seminario entero para convencerlos de eso, pero creo que voy a pasar rápido. Estos dibujitos son, por ejemplo, cuando uno hace camedias. No sé si todo el mundo del público sabe lo que es camedias. Voy a asumir que sí. Si está mal, chiflenme. Entonces, si uno hace camedias, por ejemplo, si uno tiene este conjunto de datos y hace dos medias y usa la distancia. Camedias tiene un input importante que es la distancia euclidia, ¿no? O sea, uno agarra, por ejemplo, si hace dos medias, uno usa la distancia euclidia y busca dos centros, y después lo que hace es, lo que busca los mejores dos centros para después decir, bueno, a cada punto se lo asigno al centro más cercano. Entonces, si uno hace esto con este conjunto en dimensión, bueno, en dimensión 2, sí, la partición que da es así porque parte en intersecciones de semiespacios, parte en células de Voronoi, ¿no? Entonces acá da mal. Si el conjunto es este, lo parte así, que también está mal. O sea, Camedias es incapaz de detectar estos dos círculos porque, de vuelta, busca células de Voronoi. Lo mismo acá, con varios círculos. Bueno, en todos estos casos da todos mal. Y ciertamente hay métodos mucho mejores que Camedias que encuentran bien estos conjuntos, pero una de las cosas que les quiero contar es que uno puede, si con esta distancia que les vengo a contar hoy, que llamamos la distancia de Fermat, uno puede hacer Camedias simplemente cambiando la distancia y recupera bien todos los conjuntos. O sea que un método tan bueno como Camedias está bueno poder mantenerlo. Y digamos, es simplemente cuestión de usar la noción de distancia adecuada. Bueno, esto era de Camedias. Un antecedente importante de esto de encontrar distancias adecuadas es ISOMAP, justamente. ¿Puedo hacer una pregunta de la anterior, Sí, Pablo? dale. ¿De dónde? ¿Este? Vienen todos esos, ¿no? Perdón, Ricardo, ¿me repetís? El DBSCAN anda bien en todos estos ejemplos. El DBSCAN anda bien, tenés el problema este de que tenés que ajustar los parámetros, ¿no? Pero Sí. si encontrás los parámetros, sí, anda perfecto el DBSCAN en general acá. Sí. Okay. Sí, por eso decía, digamos, no es que venimos a decir todo esto, no hay ningún método que encuentre bien los clústeres y ahora vamos a encontrar. Hay muchos métodos que encuentran bien los clústeres en estos lugares. DBSCAN, por ejemplo, que decía Ricardo, Spectral Clustering también en general anda bien acá. A mí lo que me gusta de esto es que digamos, que podemos usar Camedias, podemos mantener Camedias, que es un método que, qué sé yo, por ahí tiene razones emocionales que a uno le gusta mucho. Simplemente ajustando la distancia. Entonces le decía esto de ISOMAP. ISOMAP lo que dice es, bueno, o sea, es un método de reducción de dimensión que, digamos, que lo que busca es, dados los puntos, por ejemplo estos que están acá, busca proyectarlos en dimensión 2, por ejemplo, de manera tal de que se respeten las distancias entre ellos. O sea, como que lo que uno vea en dimensión 2, de hecho, el dibujito este que vimos acá era de ISOMAP, ¿no? Es una proyección en dimensión 2 de las fotos, y lo que está buscando es que cuando uno mira las distancias acá representadas en dimensión 2, reflejen lo mejor posible las distancias originales, y las distancias originales son las distancias geodésicas en este caso. O sea, no quiere esto. Entonces lo que hace es, nada, buscar un camino dentro de la variedad. La receta de ISOMAP es decir, bueno, se construye el grafo de K vecinos más cercanos, le pone a cada lista peso la distancia euclidia entre las aristas, y ahora busca el camino más corto en este grafo. Y esa es su definición de distancia entre dos puntos. Y eso funciona muy bien. De hecho, fíjense, para estos dos puntos que están acá, el camino óptimo es este que está acá, el rojito. O sea, funciona muy bien, es un método súper exitoso, se usa muchísimo y en general da muy buenos resultados. Y tiene un teorema también que dice que la distancia esta, calculada en el grafo, cuando la normaliza adecuadamente, converge a la distancia geodésica. Entonces está muy bien. El único detalle en relación a lo que les voy a contar ahora es que no captura para nada la densidad de puntos. O sea, no importa si uno tiene densidad uniforme, tiene una densidad que es muy alta en algún lado, igual converge siempre a la distancia geodésica esto. Muy bien. Entonces, basta de cháchara, necesitaría un reloj, porque esto me cubre. Esperen que me agarro un reloj. ¿A qué hora? 10:30 empezamos, 10:35 me dijeron. Bueno, tengo un ratito todavía. Entonces, ¿qué es la distancia que les vengo a proponer? Hacemos así. La receta es la siguiente. Agarramos un parámetro.
Me tengo que morfar esto. Agarramos un parámetro alfa, también tenemos un parámetro, que después si quieren podemos discutir sobre ese parámetro. Voy a usar la siguiente notación, voy a usar Q para los puntos de la muestra, son la cantidad de finitos, y voy a fijar dos puntos X, Y, que pueden pensar que son de la muestra o no, pero si quieren para simplificar, empecemos suponiendo que son de la muestra. Y lo que voy a mirar es el grafo completo. En el grafo completo considero todos los caminos posibles que hay de X a Y. Y eso lo llamo Q1 o QK, es un camino de X a Y. Y ahora le voy a poner un costo a cada camino, que es sumar los pesos de la longitud de cada lista, pero elevado al alfa. O sea, a diferencia de ISOMAP, en vez de poner, ISOMAP sería con alfa igual a 1. Nosotros típicamente vamos a poner un alfa más grande que 1. O sea, cuando alfa es 1, bueno, después van a ver qué quiere decir, pero vamos a poner un alfa más grande que 1, y ese es el costo. ¿Está bien? Entonces, nada, esa es nuestra definición en principio de distancia. La distancia entre dos puntos es la suma de estas cosas a la alfa. ¿Cuál es la gracia del alfa? Bueno, fíjense, este es un ejemplo, y ahora les voy a tratar de... Una forma piola de entender la gracia del alfa es pensar que uno está en dimensión 2 y que alfa es 2. Si uno está en dimensión 2 y alfa es 2, esperen que voy a hacer... A ver si puedo ir. Esto me tiene que llevar. Ahí está. Si alfa es 2, el precio que está pagando por ir por ejemplo, si yo voy de un punto al otro, acá del verde a este, el precio que pago es proporcional al área de la circunferencia que tiene el diámetro a la distancia entre los puntos. ¿Está bien? Entonces, acá miren, voy a poner acá voy a poner primero alfa igual a 1. Cuando alfa es 1, bueno, cada segmento lo que está pagando es la longitud de su segmento. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir de acá a acá, lo que me conviene es ir directamente, ¿está bien? Porque no le den bola al círculo ese que aparece, el costo del camino que va del verde al rojo es la distancia euclídea, y ciertamente lo que me conviene es directamente. Pero si alfa es 2, ahora sí denle bola al circuito que va a aparecer, vamos a poner alfa igual a 2. Ahora, cada camino lo que paga es proporcional al área. Entonces, si yo pusiese y fuese directamente del verde al rojo, tendría que pagar el área del círculo que va, que tiene como diámetro el segmento que va del verde al rojo, que es un montón. Y fíjense que ese camino que está ahí tiene mucha menos área, ¿no? Entonces me conviene mucho más ir por puntos que están cerquita que pegar saltos grandes. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que pasa. Esto que está acá es una simulación en donde tenemos partido un rectángulo en dos partes. La parte omega 1, que está más oscura, tiene el doble de densidad que la parte gris clara, que es lo que se llama omega 2. Entonces, cuando calculan la distancia de Fermat entre el punto este azul y el punto este naranja que está acá, lo que pasa es que uno trata de moverse más tiempo por la región donde tiene que pegar saltos chiquitos, y menos tiempo por la región donde tiene que pegar saltos grandes. Y ese más y menos, bueno, cuanto más sea el alfa, más me importa dar saltos chiquitos. O sea, es como uno tiene un balance entre cuántos saltos va a dar, digamos, cuánto va a ser la longitud total del camino y el tamaño de cada uno de los saltos, ¿no? Entonces, si alfa es muy grande, lo que más prioridad le doy es hacer saltos chiquititos. No me importa si tengo que hacer un camino muy largo, siempre y cuando cada salto sea chiquitito. Y cuando alfa es más chico, bueno, me importa más que el camino no sea muy largo. El caso extremo, que es alfa igual a 1, que lo que me conviene, cuando alfa es 1, me conviene ir directo. O sea, es el camino más corto de verdad en distancia euclídea. Bueno, entonces, cuando uno ve este dibujito, uno se acuerda mucho a la ley de Snell, el que la vio, a esos principios en óptica, que dice, bueno, si yo tengo la luz, tiene que ir de acá a acá. La luz hace exactamente lo mismo, ¿no? Que lo que busca es ir el camino más rápido, entonces trata de ir más tiempo por el medio en el que viaja más rápido y menos tiempo por el medio en el que viaja más despacio. Eso se llama la ley de Snell, que la ley de Snell en realidad viene del principio de Fermat en óptica, por eso le pusimos distancia de Fermat, que es parecido al principio del guardavidas, cuando tiene que ir a rescatar a alguien, que dice, bueno, no va en línea recta, sino que va más tiempo por la arena, que va más rápido, y menos tiempo por el agua, ¿no? Ahí busca un equilibrio. Y, bueno, entonces, lo mismo pasa en óptica.
Entonces, la forma correcta de formular eso, como lo formuló Fermat en su momento, él dijo que si llamamos n al índice de refracción, que esencialmente es 1 sobre la velocidad a la que viaja la luz en cada medio, y entonces si integramos eso, agarramos un camino, integramos al índice de refracción un camino, nos queda el tiempo. Si os fijaos 2 puntos, esto me da el tiempo que yo tardo en llegar si voy por ese camino. Entonces lo que dijo Fermat es que lo que hace la luz es viajar por un camino que es un extremo de este funcional, ¿no? O sea, busca un mínimo local de este funcional. Y es que es exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Entonces por eso le pusimos distancia de Fermat. O sea que uno puede definir la distancia óptica, digamos, entre 2 puntos, es esto. Y bueno, eso. Entonces, fíjense que esto que les acabo de decir nos da una noción digamos, tenemos la versión poblacional de la distancia. Está la versión poblacional, y lo que les describí acá es la versión, acá sería la versión muestral. Entonces, esto tenemos un estimador de qué, bueno, es plausible pensar que es un estimador de esto que les voy a definir acá, que es lo que llamamos la distancia de Fermat poblacional, que es, dados 2 puntos en mi superficie, elijo un parámetro beta, y voy a definir la distancia de Fermat poblacional como eso, como miro todos los caminos que van de X a Y, a cada camino le asigno un costo que es 1 sobre F a la beta, o sea que estamos tomando a 1 sobre F a la beta como índice de refracción, que es como pensar que F a la beta es la velocidad, si quieren. Es la velocidad, F a la beta me da la velocidad a la que viajo en cada región, ¿no? Me está diciendo, cuando F es grande, viajo rápido por ahí, cuando F es chiquita, viajo despacito por ahí. Y bueno, buscamos el camino que minimiza esto. Y digamos, lo que dé este costo en el camino que minimiza, a eso lo vamos a llamar la distancia de Fermat entre estos 2 puntos, que es ni más ni menos que la distancia óptica cuando tomamos como índice de refracción 1 sobre F a la beta. Y fíjense que esa distancia cumple con esto que discutíamos al principio, que es que si X tilde, si ahora tengo este punto acá X tilde, voy a volver mi annotate. Este punto X tilde le va a costar mucho menos llegar hasta X2 que llegar hasta X1, porque para pasar hasta X1 tiene que atravesar esta región acá, donde F es 0 o casi 0. Entonces el costo de ir de X tilde a X1 es muy, muy alto, porque va a pagar casi infinito, ¿no? Si yo tengo que atravesar una región en donde F vale 0, el costo me va a dar infinito. En cambio, si yo me muevo por regiones donde F es grande, el costo va a ser pequeño. Entonces lo que voy a tratar es de buscar un camino que vaya por regiones donde F es grande, perdón. Eso es lo que busco. O sea, mi camino óptimo va a ser un camino que se va a mover, va a tratar de estar la mayor cantidad de tiempo posible en regiones en donde la F es grande. Disculpa, Pablo, una Sí. pregunta. Ahí, si el beta fuera 0, ¿estás como que sería equivalente a decir que la densidad es uniforme o algo? Si se pudiera definir la densidad uniforme en ese conjunto, ¿no? Si beta es 0... O sea, sería como la distancia, ¿esa sería como la geodésica? ¿O? Sí. Es el caso digamos, que queremos evitar, el caso de beta igual a 0. Ahora, ¿se acuerdan que yo antes definí un alfa? Ahora les voy a mostrar la relación entre alfa y beta, y hay un teorema que tenemos que justamente cuando beta es 0 falla. Porque ahora cuando veas cuando defina la relación entre alfa y beta voy a comentar eso. Disculpa. Comento sobre eso. Bueno, entonces nada, no sé por qué acá está todo... bueno, esto, les decía, fíjense que una distancia así está buena para hacer clustering, por ejemplo, ¿no? Porque si ahora yo con esta distancia hago K medias, va a estar todo bien, porque este X tilde va a venir para acá. ¿Está bien? Entonces tenemos un teorema en relación a esto, que dice que si hacemos la distancia de Fermat muestral, que era la que les definí en la transparencia esa anterior, bueno, tenemos que normalizar, que la normalización correcta es multiplicar por n a la beta, donde la relación entre alfa y beta la tienen ahí, beta es alfa menos 1 sobre d. Entonces, digamos, beta igual a 0 corresponde a alfa igual a 1, que alfa igual a 1 no estamos haciendo nada, porque alfa igual a 1 el camino óptimo es siempre ir con la distancia euclídea. Entonces, digamos, si cuando uno toma alfa igual a 1, acá, bueno, mirá que me dijiste, acá falta decir algo en este teorema, que es que alfa tiene que ser mayor que 1. Para alfa igual a 1 no es cierto esto, porque para alfa igual a 1, uno es la distancia euclídea y el otro es la distancia geodésica, así que no va.
Pero cuando alfa es mayor que 1, cosa que debería decir acá y no dice, cuando uno multiplica n a la beta por la distancia muestral y converge, bueno, no exactamente a la distancia de Fermat, sino a la distancia de Fermat por una constante. Pero esa constante es una constante universal que no depende de nada, que después si quieren podemos discutir de dónde proviene. O sea, digamos, a uno le encantaría que esta constante sea 1, lamentablemente no es 1, pero es un número. Es una constante que depende del alfa y de la dimensión, y de nada más, de absolutamente nada más. Con lo cual, si uno quiere comparar distancias entre puntos, no tiene ningún problema, porque mueve siempre la misma. Así que no pasa nada. Y este teorema lo hicimos primero con Matt y con Facu en RD y para isometrías de conjuntos de RD. Y ahora este año con Euge Borghini y Jimé Fernández lo extendimos a variedades en general, justamente porque, más que por un deseo, por una necesidad, porque queríamos estudiar el problema de entender la topología de la variedad. Entonces necesitábamos tener el teorema en variedades. Bueno, y dice eso, y entonces más que darles la prueba de esto, si tengo tiempo, bueno, les cuento otro teorema, antes me olvidé de esa transparencia. El teorema que tenemos con Euge y Jime es que, bueno, que esto que todavía no les dije bien qué es, pero créanme que es un diagrama, esto se llama el diagrama de homología persistente. Es un diagrama que codifica la topología de la variedad, de la superficie. Que, como les decía, acá está diciendo, hay una componente conexa, que es el H0 que dice acá abajo, y acá me está diciendo 1, 2, 3, 4, hay 4 ciclos, tal vez haya un quinto ciclo, está dudoso este que está acá. Digamos, hay entre 4 y 5 ciclos, esa es la forma de leerlo. Entonces, esta es una cosa que es un diagrama que codifica la topología de la variedad, y eso es esto. DGM filt M significa este diagrama hecho para la variedad, y DGM filt XN es este diagrama hecho para los puntos de la muestra, y DB es lo que se llama la distancia de bottleneck, que es, digamos, uno mira la distancia entre diagramas. Tengo un diagrama y tengo otro diagrama, y yo digo, bueno, hacen el diagrama con la variedad, hacen el diagrama con la muestra, y lo que probamos es que esos diagramas convergen. Cuando n tiende a infinito, un diagrama converge al otro. O sea que en ese sentido se está recuperando la topología de la variedad. Eso lo hicimos con Euge y con Jime. Entonces, más que darles demostraciones, les decía estas dos cosas, lo que voy a tratar es de convencerlos de que es verdad. Entonces les voy a dar una heurística de por qué uno esperaría que esta cosa converja a lo que estamos sosteniendo que converge. Entonces, agarren un camino minimizante, ¿no? Acuérdense la definición, ¿no? La definición nuestra de la distancia de Fermat era esencialmente esto que está acá. Este es el costo, o sea, tengo puntos QI, y este es el costo de cada camino. Entonces, supónganse que tengo un camino, y yo lo que busco es el minimizar esto. Entonces, supónganse que tengo un camino minimizante, y lo que voy a tratar es, como queremos ver que esto converge a una integral de caminos, bueno, vamos a tratar de escribirlo como una suma de Riemann, de una integral sobre un camino, sobre una curva. Entonces le voy a separar un alfa menos 1 y me guardo esto para la longitud de cada cosito. Esto para que se parezca a una suma de Riemann de una integral a lo largo de un camino. Y ahora vamos a tratar, bueno, esta parte de acá del QI más 1 menos QI, quiero que quede. Y si esto que está acá, este QI más 1 menos QI al alfa menos 1, veo que se parece a alguna función, bueno, entonces lo que estoy haciendo es integrar a esta función a lo largo de ese camino. ¿Está bien? Ahora fíjense que este QI más 1 menos QI al alfa menos 1, bueno, vamos a tratar de ver qué es. Si yo hago QI más... Piensen en cuántos puntos espero yo encontrar en una bola de este radio, ¿no? Si yo tomo una bola de este radio o este diámetro, QI más 1 menos QI, bueno, la cantidad de puntos que yo espero encontrar en una bola de este diámetro, más o menos, yo digo, bueno, hay una constante que me la guardo ahí para poder hacer cuentas groseras, es como el diámetro o como el radio, si quieren, a la D, por la densidad en esa bolita. Piensen que QI más 1 y QI están tan cerquita, ¿no? Por N. ¿Está bien? Porque ese es el volumen de esta bola. ¿Está bien? Entonces, en una bola de este diámetro yo espero encontrar esta cantidad de puntos. Ahora, en un camino óptimo, si yo tomo una bola que tiene como extremos QI más 1, no esperaría que haya muchos puntos ahí adentro, esperaría que no haya ninguno, porque si hubiese un punto ahí adentro me conviene usarlo y meterme por ese camino, meterlo dentro del camino. Entonces yo esperaría acá que haya 1 o 2 puntos nomás. Entonces supónganse que vamos a poner un 1 que es más fácil. Entonces yo espero que esto sea de orden 1, y si despejamos, lo que nos queda es que
simplemente pasen el f para el otro lado, pasen la constante para el otro lado, eleven a la 1 sobre d, y lo que queda es que n a la 1 sobre d por qi más 1 menos por la distancia entre qi más 1 y qi es como 1 sobre f a la 1 sobre d. Y entonces ahora si elevamos a la alfa menos 1, nos queda que n a la alfa menos 1 sobre d por esta cantidad que está acá, se comporta como esto que está acá. Patu, una pregunta. Sí. ¿N qué era? N es el tamaño de la muestra, es lo que vamos a mandar infinito. Está. Bueno, entonces acá tenemos cómo se comporta el qi más 1 menos qi al alfa menos 1. Es como una constante, que ya veremos qué es, y tengo 1 sobre f al alfa menos 1 sobre d, que es lo que llamamos beta, y acá está la normalización, que es la que tengo que hacer para que converja algo. Dijimos que teníamos que poner este n a la alfa menos 1 sobre d. ¿Vale? Entonces, digamos, antes de tomar ínfimo, esta cosa, cuando n es grande, dijimos n por en los caminos que son candidatos a minimizar, esta cantidad se comporta como esta integral. Bueno, tomo ínfimo de los dos lados, y digamos, es creíble al menos que esta cosa debería converger a esto. La demostración de que esto es así efectivamente no tiene nada que ver con este argumento, va por otros lados completamente distintos, y si tengo tiempo se las cuento, tengo las transparencias ahí, pero calculo que no voy a tener en cuenta, pero es algo también que a nosotros nos entusiasmó mucho, porque digamos, el problema en realidad de hacer esto es un problema que venían estudiando los probabilistas hace mucho tiempo, y que tiene que ver con una cosa que se llama percolación de primera pasada, que es un problema que se viene estudiando hace mucho tiempo. Y de hecho el caso uniforme en RD ya estaba hecho, lo había hecho Douglas Howard y Chuck Newman, justamente para entender el fenómeno de percolación de primera pasada y las geodésicas en percolación de primera pasada. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es extender esos resultados para el caso en que la densidad no es uniforme, y, bueno, y cambian bastante justamente por estas cosas, ¿no? Porque juega un papel importante, bueno, y también después para variedades. Bueno, algunos, yo tendría que ir cerrando, algunos resultaditos para ver si los convenzo de que esto funciona bien. Acá lo que hicimos, esto lo hizo Facu, esto es agarrar 4 gaussianas, que son con esos 4 colores que ven ahí, enrollarlas en esto que se llama el Swiss Roll, y sobre eso después uno trabaja con este conjunto de datos, y lo que hacemos es K-medias, pero con la distancia de Fermat, en lugar de usar con los que le mostré antes, pero vos convencido que si uno le tira K-medias a este conjunto de acá, no encuentra los 4 grupos ni de casualidad. Pero si uno lo hace con la distancia de Fermat, bueno, ahí tienen los resultados para distintos valores de alfa. Lo que se puede ver es que tiene muy buenos resultados. Estas son distintas formas de medir que también encontré uno de los grupos, y en general dan cerca del 90% para un alfa adecuado. Y una cosa que se ve es que, digamos, que no es que hay un alfa que es el único que sirve, sino que uno tiene un rango grande de alfa. Por ejemplo, acá desde 1,5 hasta 3, cualquiera va bien, con cualquiera de ellos va bien. Y después va más o menos, digamos, empeora un poco, pero tampoco está tan mal. Y bueno, y alfa igual a 1 es el caso que yo les decía, que es hacer la distancia euclidia, con alfa igual a 1 da muy, muy mal. ¿Está bien? Esto acá es también usar distancia de Fermat para, de alguna forma, si quieren, lo pueden pensar como encontrar grupos. t-SNE es un método también de reducción de dimensión, que también lo que busca es la mejor representación en el plano de tus puntos para respetar las distancias originales. Entonces, si uno hace t-SNE, pero pidiéndole que respete las distancias de Fermat, o sea, esto que ven acá para cada uno a la derecha tienen este conjunto de acá, y esta es la mejor representación de la distancia de Fermat de esos puntos que están ahí con la distancia euclidia. Y lo que hace es separar perfectito a cada uno de estos círculos, ¿no? O sea, esto es lo que hace la distancia de Fermat de alguna forma, es darse cuenta de que esta es la estructura que está teniendo, están bien separadito. Y si uno pone puentecitos, bueno, también se entera de los puentecitos, pero los representa de manera mucho mejor. Patu, ahí hicieron t-SNE con la distancia de Fermat. ¿Eso es lo que dijiste? Claro, exactamente. Es t-SNE, pero el input, digamos, está todo en dimensión. Uno típicamente usa t-SNE para, tiene puntos en dimensión alta y busca una buena representación en dimensión baja. En dimensión 2, por ejemplo. Nosotros usamos t-SNE de dimensión 2 a dimensión 2, pero poniendo en el primero dimensión 2 con la distancia de Fermat y en el segundo dimensión 2 con la distancia euclidia. Entonces, digamos, esta es como una representación de cómo ve la distancia de Fermat a los puntos.
Bueno, yo creo que es un buen momento para parar. Tengo un montón de otras aplicaciones que si me preguntan, si por ejemplo si alguien del público después quiere hacer su pregunta que es, che, ¿qué otras aplicaciones tienen? Les cuento. Pero si no, paro, miento lo que tengo para contarles si tienen ganas, pero voy a saltear todo esto y voy a parar acá. Así que gracias por escuchar. Si quieren jugar con la distancia de Fermat, pueden ir ahí a esa página web que la consiguen escaneándose ese código. Y hay una implementación ahí que se la pueden bajar, pueden jugar, pueden tocar, pueden hacer comentarios, sugerencias, lo que quieran. Bueno, gracias. Arriba. Que la distancia no nos saque el aplauso. Bueno, ¿quién va a hacer la pregunta que pidió Patu? ¿Hay alguna otra? No tienen que hacerme esa pregunta, es un chiste. No me hagan No, eso. No, pero vos habías hecho una. Yo No, tengo pero otra estaba mal. pregunta. Estaba mal mi pregunta. Ok. ¿Cómo se estima alfa? O sea, Es un- porque hay un tema ahí de elección de parámetros, que tal, lo que está bueno es que no tenés que pegarle exactamente, pero tenés que Exacto. tener una idea Sí, del rango. es una gran pregunta, Nico. No tengo una única respuesta. Una cosa que uno puede hacer es, digamos, depende cuál sea tu propósito. Digamos, por ejemplo, si tu propósito es, si vos sabés que lo vas a usar para hacer clustering, bueno, podés buscar el alfa con cross-validation, con alguna cuestión que te optimice eso, ¿no? Digamos, uno siempre puede hacer eso. O sea, buscar el alfa que optimiza respecto de lo que uno quiere hacer, respecto de la tarea que uno quiere hacer. Otra heurística que uno puede tener, que parece que, digamos, yo les decía que uno lo que sabe a lo que converge es a 1 sobre f a la beta, que es, digamos, que corresponde a pensar que la velocidad es f a la beta. Entonces uno dice, bueno, lo natural es decir, vea, f, sin ninguna potencia. O sea, f a la 1. Si uno quiere que la potencia sea 1, eso corresponde a beta igual a 1, que corresponde a tomar a alfa como d más 1. Entonces, si uno toma la dimensión más 1, podría ser un alfa razonable. En el sentido de que, digamos, si uno cree que el 1 es un número especial por sobre el resto, entonces, en este caso, alfa igual a d más 1, a la dimensión más 1, podría ser un número razonable. Vos me dirás, bueno, pero si no sabés la dimensión. Bueno, Algo tenés que saber, digamos. Sí, también se puede usar esto para estimar la dimensión si uno quiere. ¿Sí? Porque fíjense que la velocidad a la que, digamos, el rescale es n a la alfa menos 1 sobre d. Entonces, si uno pone un alfa, mirando simplemente a la velocidad a la que converge esto, o sea, digamos, si uno no multiplica por alfa n a la alfa menos 1 sobre d, esto converge a 0. Y la velocidad a la que converge a 0 tiene codificada la dimensión ahí. Así que uno lo puede hacer para estimar la dimensión. Simplemente viendo cuánto da esto para diferentes n's. Pero si ustedes miran en el... ¿Dónde está? Se trabó. En el dibujito... Fíjense, acá la dimensión es 2, ¿no? Y, o sea que alfa más 1 es 3. Y en general para 3 da bastante bien en todos los casos. Bueno, en todos los casos no. Acá empeoró un poco para 3, el accuracy, pero está dentro de valores buenos, digamos. O sea que uno podría pensar que por ahí tomar como alfa la dimensión más 1 podría ser una cosa razonable, al menos para empezar. Yo tengo otra pregunta sobre ese, aunque que me intriga. No te escucho bien, Ricardo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Porque el teorema da como que cuanto alfa sea más grande, converge más rápido. No es que converge más rápido, digamos. Esto si uno no lo multiplica por n a la alfa menos 1 sobre d, esto tiende a 0, ¿no? Por eso uno lo tiene que multiplicar. Entonces lo que dice es que, digamos, sí, cuanto más grande sea alfa, más rápido tiende a 0. Sí. Pero esto lo puedes pensar porque pensá que alfa es muy, muy grande, Ricardo. Si alfa es muy, muy grande, por ejemplo, cerca de infinito, lo que estoy buscando es el camino cuyo salto más grande es lo más chico posible. ¿Está bien? O sea, cuanto más grande es el alfa, el costo es esa longitud a la alfa. Entonces, simplemente digamos, bueno,
ya sabemos que cada pasito del camino tiende a 0, y tiende a 0, bueno, cuanto más grande sea el alfa, más rápido, porque, bueno, digamos, es la función x a la alfa con x chiquitito, ¿no? O sea, digamos, cuanto más grande es alfa, más rápido tiende a 0, cuando lo de adentro tiende a 0. Pero no está hablando de la velocidad, digamos, no me dice nada de la velocidad de convergencia de la distancia muestral a la poblacional. De hecho, sobre eso, digamos, la velocidad de convergencia, ese es un problema abierto muy importante. En percolación de primera pasada es un problema que está completamente abierto. Se conjetura que es un tercio, es n a la 1/3, la velocidad de convergencia, y nadie lo sabe probar. Y el que lo prueba, no sé si se gana una medalla Fields, pero casi. Es un problema muy, muy, muy importante de eso. Pero no se sabe para exponenciales qué es lo de que converge para KPZ. Creo que es el único caso. No se sabe. No se sabe, problema abierto. Yo tengo una pregunta. No, primero agradecer a Patu por contarnos esto y por, bueno, la amistad que tenemos. La verdad que es bárbaro tenerlo acá. Y eso para después hacer una pregunta asquerosa, ¿no? Todas las charlas de estadística, las charlas estas de estadística, de imágenes, siempre empiezan con una imagen que está el inexperto dice, ¿y cómo se hará esto? Y después te demuestran la solución mágica, perfecta, bonita. Ahora, uno con el tiempo se da cuenta que o cree que todos los métodos tienen como un talón de Aquiles, una situación en la cual no funcionan, cosa que es natural, no hay un método universal porque si no, no se estarían buscando métodos nuevos. La pregunta es cuál es el talón de Aquiles de este método, si lo conocen o si podés comentar algo al respecto. Sí. ¿En qué situación el método? Hay muchos talones de Aquiles. Bueno, primer talón de Aquiles es que la complejidad es de orden n cuadrado. Que eso debería haber confesado antes yo. N cuadrado nosotros pensábamos que era un montón. En realidad, digamos, el método ingenuo para hallar el camino óptimo es n cubo. Después nosotros pudimos mejorar a un n cuadrado log n, una cosa así. Nosotros estábamos chochos con n cuadrado log n, pero vino la gente de Machine Learning y nos dijeron, eso es un montón, estás loco, no sirve para nada, tiene que ser lineal, n cuadrado es inabarcable. Así que bueno, ese sería una contra importante que tenemos, y que también estamos, en general la gente que trabaja con muchos datos prefiere algo heurístico e incluso no saber si está dando bien o no, pero que sea rápido. Eso por un lado. Por otro está el tema este del alfa, que no sabemos, no sabemos darle significado al alfa, como para decir, bueno, con este este es la posta o qué. Pero, sí. No, que lo que vos respondés es técnico. Yo me imaginaba que siempre hay como un conjunto de datos o una imagen o una situación en la cual el método se confunde. Bueno, lo que pasa es que, digamos, depende de qué quieras hacer. Como nosotros solamente estamos dando la distancia, esta distancia la recupera bien. Yo te estoy dando un poco de vuelta para no responder, no sé. Pero por ahí la respuesta más adecuada. No. Yo qué sé, capaz que si la variedad es rugosa o no sé, digamos. No, la verdad es una gran pregunta, Ernesto. No. Lo que pasa es también eso, como nosotros solamente te damos la distancia, bueno, la distancia te la da. No, esto, digamos, nosotros en los ejemplos que hicimos, en general, no sé, la respuesta es no sé. Ernesto, es una gran pregunta y me parece que tenemos que trabajar en encontrar. No, capaz que no, yo qué sé, no sé. Gracias, perfecto. Patu, sí. Respecto de la complejidad, ¿no podrían tomar varias submuestras de tamaño raíz de n y así? Varias submuestras de tamaño raíz de n y entonces esas son lineales en n, ¿no? Sí, eso sí. Eso se puede hacer. Digamos, para varias submuestras, el azar va a ayudar y va a dar razonable. Totalmente de acuerdo. De hecho, tenemos una implementación, ahí si van a la página hay una implementación que es una idea que se llama Landmarks, que es una idea para que viene esto de hallar caminos óptimos en grafos muy grandes,
que uno dice, bueno, suponete yo agarro raíz de n puntos y calculo, como decís vos, ¿no? Agarro raíz de n puntos al azar. Si pudiese hacerlo algo mejor que al azar sería un poquitito mejor, pero si no, agarro raíz de n puntos al azar y calculo las distancias entre esos puntos. Y después, si me dan otros puntos que no son de esos raíz de n, lo que hago es a cada uno le calculo la distancia a uno de estos landmarks y digamos, y estimo la distancia como cada punto, la distancia al landmark más cercano, más la distancia entre los landmarks. Y eso, digamos, con un poco de suerte debería dar más o menos bien, y como decís vos, tenés n, porque raíz de n al cuadrado es n. No puede tener que ver, perdón, el alfa con... Porque D grande no aparece en ningún lado, ¿no? De las cosas que contaste. Tengo a mis hijas llorando acá. D grande no aparece en ningún lado. Entonces, ¿cuál es la pregunta?